Seguimos. Clasificación de las pasturas implantadas según la cantidad de especies intervinientes. Acá las podemos clasificar en pasturas, de acuerdo a las especies que intervienen, en pastura sola, por ejemplo una pastura pura de alfalfa, o una pastura pura de avena, o una pastura pura o sola de gramarrodes, o pasturas consociadas, también llamado mezclas forrajeras. Este tema lo vamos a ver en un tema específico de mezclas forrajeras, pero en este caso son pasturas consociadas, donde generalmente se consocian gramíneas y leguminosas, donde es un caso, por ejemplo, típico, por ejemplo, para un campo clase 1, 2 y 3, pastura de alfalfa, por ejemplo, festuca y raíz perenne de larga rotación, donde hay generalmente en estas especies de pasturas consociadas o mezclas forrajeras pueden clasificarse en mezclas simples, son dos especies, mezclas ultra simples, dos especies, mezclas simples, 3, 4 especies, y mezclas complejas, más de 4 especies, que ya lo vamos a ver en este tema en forma específica. Seguimos con ¿qué es un verdeo? Un verdeo es un recurso forrajero de producción y utilización estacional. Hay dos tipos de verdeos, los verdeos de invierno y los verdeos de verano. Los verdeos de invierno son los que producen fundamentalmente en otoño, invierno y primavera. En caso de los verdeos de invierno se pueden clasificar en típicos, son los que producen típicamente en otoño e invierno, como el caso de la avena, el raigras, el triticale, y aquellos verdeos de invierno atípicos, como el caso del que más utilizado, el raigras, que produce a la salida del invierno, principio de primavera. Y por el otro lado, los verdeos de verano, que son el caso de los sorgos anuales, como el tipo Sudan Gras, el azucarado, el granífero, que producen, y el caso del maíz y la moa, son verdeos de verano. Estos producen típicamente en primavera-verano. Son recursos forrajeros, los verdeos de invierno para producir en otoño y en invierno, y en primavera para los atípicos, y el caso de los verdeos de verano para producir fundamentalmente en primavera y verano. Siguiendo, tenemos cultivo antecesor. Acá tienen que tener en cuenta que siempre hay, la palabra, digamos, no dice nada en el sentido de que siempre hay un cultivo que antecede a otro. Pero desde el punto de vista de producción animal, cultivo antecesor es aquel cultivo que antecede a la siembra de una pastura semipermanente implantada. Es una pastura, de las pasturas son los cultivos que anteceden, que se siembran específicamente para anteceder con objetivos claros a las pasturas semipermanentes implantadas que nos estabilizan los sistemas de producción, y esas pasturas semipermanentes implantadas se siembran fundamentalmente en marzo y abril, en esta época que estamos acá, en marzo y abril. Ese es el caso de pasturas, por ejemplo, a base de, por ejemplo, una consociación de una pastura de alfalfa, una pastura consociada de alfalfa, trébol blanco, raigras y festuca, etc. Los objetivos del cultivo antecesor son fundamentalmente tres. El más importante de todo es el tiempo de desocupación. Te tiene que desocupar el cultivo antecesor por lo menos 2 meses antes de la fecha de siembra de las pasturas semipermanentes implantadas. Es decir, si las pasturas semipermanentes implantadas se hacen en marzo o abril, que es la fecha más importante, la que más se utiliza, hay una fecha de otoño y una fecha de primavera, pero la que más se utiliza es la de otoño, a marzo y abril. Entonces 2 meses antes, por lo menos desocupar en diciembre, a mediados de enero, a más tardar en diciembre, a mediados de enero, porque de esa forma nos va a dejar 2 meses para hacer un barbecho, que es un descanso del suelo, que es fundamental. Entonces, los objetivos, el tiempo de desocupación, el otro objetivo, que en ese cultivo antecesor ya controle maleza, y el otro objetivo, que ese cultivo antecesor deje un rastrojo de mucho volumen y de fácil descomposición. Ejemplos. Los ejemplos más típicos, digamos, de cultivos antecesores son, por ejemplo, el caso del maíz, pero también depende del método de utilización, porque, por ejemplo, si vos tenés un maíz de primera que se siembra en septiembre, pero para cosecha te va a desocupar en marzo, abril, entonces no te va a servir porque te va a desocupar muy tarde. Pero si vos tenés un maíz de primera que lo utilizás para silo y lo desocupás en diciembre, a mediados de enero, te deja un tiempo para barbecho, así que no tenés ningún problema. Entonces también depende de la fecha de siembra con el método de utilización. Otro que se utiliza mucho es la moa para nidificación y para pastoreo directo se desocupa en diciembre, así que no hay problema, hay tiempo de desocupación para realizar un descanso del suelo. Y otro que se utiliza mucho, por ejemplo, son el caso de las verdeos de invierno, como puede ser la avena, que te desocupa en octubre, o un verdeo de invierno pero que sea un trigo para cosecha, que te va a estar desocupando más tarde en noviembre, diciembre. Entonces, bueno, estos son los más utilizados, hay otros más, pero lo vamos a saber, este tema lo vamos a ver bien en implantación de pasturas, que va desde la cultivo antecesor hasta el primer pastoreo, y ahí lo vamos a ver bien en un cuadro, así que
no se desesperen en ese sentido. Con respecto a este tema, mermas de producción normales en las pasturas. ¿Cuáles son las mermas de producción? Puede haber una pastura que esté desarrollada para producir durante el invierno a lo mejor, como puede ser la alfalfa sin latencia invernal o sin reposo invernal, pero puede haber una merma de producción. Esas mermas de producción normales en las pasturas puras o consociadas se produce por las bajas temperaturas, por las heladas que te están indicando una baja temperatura. Puede ser las heladas más comunes son las heladas blancas con humedad y con 1 o 2 grados de temperatura en el suelo, o el caso de la helada negra, que es menos común, que es con sequedad del ambiente y hay menos de 1 grado de temperatura a nivel del suelo. Y la sequía, esto en invierno, baja temperatura, helada y sequía, esto hacen que mermen la producción. Las heladas producen un chamusqueo sobre las pasturas y eso hace que, por ejemplo, una alfalfa sin reposo invernal, a lo mejor el tiempo entre pastoreo y pastoreo sea de 30 días y que hay una época de heladas y se pase a 32, 34, 35 días o más, digamos, por la merma de la producción, por la baja temperatura y las heladas que están indicando una baja temperatura. Las mermas de producción en verano son por las altas temperaturas, la competencia con malezas en cuanto a luz, a competencia con agua y nutrientes, y la aparición de plagas animales como el caso de la isoca, y el balance hídrico negativo. ¿Qué significa eso? No que hay sequía, sino que en verano es cuando más llueve el porcentaje a través del año, es donde más llueve. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llueve mucho, pero se evapotranspira mucho desde el suelo y desde las plantas, evapora y se transpira, evapotranspiración. Hay un alto índice de evapotranspiración y eso hace que en muchas zonas del país haya un balance hídrico negativo. A lo mejor llueve 150 milímetros, pero se evapotranspira 200 y el balance es negativo, menos 50 negativo. ¿Está claro? Entonces eso se llama balance hídrico negativo. Hay curvas de evapotranspiración reales y potenciales, y hay curvas de evapotranspiración de balance hídrico reales y potenciales. Eso lo vamos a ver en climatología. Siguiendo con esto, vamos a ver características que puede reunir una especie forrajera. Características que debe reunir una buena especie forrajera. Obviamente, las especies forrajeras no tienen todas estas calidades, no tienen todas estas características porque, digamos, es imposible. Pero lo ideal es que dar semillas adecuadas. Esto significa dos aspectos. Que la forrajera dé semillas adecuadas, una buena forrajera dé semillas adecuadas para que pueda ser sembrada. Eso significa que físicamente, digamos, no sea muy liviana y que se vaya a la parte de arriba del cajón sembrador, o que tenga como la cebadilla criolla, que haya que despuntarla porque se atranca en el cajón sembrador. También depende del sistema de siembra, si es convencional o un sistema de siembra directa. Y también semillas adecuadas desde el punto de vista de las características, los parámetros de calidad. Hay semillas, por ejemplo, como la chicoria, que son muy regulares en cuanto a los parámetros de calidad, en cuanto a energía y poder germinativo. A lo mejor hay semillas que van desde el 30% de poder germinativo hasta el 60 o 70%, entonces varían mucho. También en el caso de las megatérmicas, que por ejemplo sus semillas son de difícil cosecha y son también con parámetros de calidad muchas veces inadecuados, y eso es un problema en el caso de las megatérmicas o las C4. Otra cosa importante es que sean especies preferentemente semipermanentes, es decir, que especies que nos estabilicen el sistema de producción, que duren por lo menos 4, 5, 6 años, como el caso de la festuca, el lotus, la alfalfa, etc. Buscar especies de crecimiento invernal, fundamentalmente que produzcan en esa época. Rápido crecimiento inicial tiene que ver con la competencia con maleza, buena palatabilidad, agresividad conveniente, rápida capacidad y velocidad de rebrote. Las alfalfas, por ejemplo, sin latencia o latencia intermedia tienen 40-45 días entre rebrote y rebrote. Una alfalfa latencia intermedia, una alfalfa sin latencia tiene 30-32 días, entonces que tenga capacidad y velocidad de rebrote. Eso es muy importante en las forrajeras. Resistencia al pastoreo pisoteo, como el caso del trébol blanco, que sean especies de porte más macollador o de porte más cercano al suelo, que sea un porte, digamos, que resista más el pastoreo pisoteo. Eso también es importante. Buen rendimiento en cantidad, calidad y distribución de materia seca. Buen rendimiento de materia verde y materia seca. Eso es importante porque es mejor una especie, digamos, que produzca durante todo el año con un buen rendimiento, como una alfalfa sin latencia invernal, y no una especie que produzca en un determinado momento. Es mejor una producción pareja durante todo el año que una producción, digamos, en un lugar estacional, salvo el caso de las pasturas, los verdeos de verano y verdeos de invierno, que ya son estacionales de por sí.
pero en el caso de las semipermanentes es mejor especies que produzcan en forma bien distribuida durante todo el año con cantidad y calidad. No debe tener principios tóxicos. Las especies forrajeras no son tóxicas, pero pueden ser potencialmente tóxicas. Una especie tóxica es un romerillo, un miomío, un duranillo negro, que tienen siempre principios activos en su interior, pero las especies forrajeras no son realmente tóxicas, son potencialmente tóxicas, es decir, que en algún momento pueden cargarse de un principio activo. El caso de los zorros con el glucósido cianogenético, que se puede transformar en el rumen en ácido cianhídrico. El caso del Melilotus alba cuando se lo enfarda húmedo. El caso de la festuca con el hongo endofítico. Es decir, bueno, son casos de especies forrajeras que pueden ser potencialmente tóxicas, pero nunca deben ser tóxicas. Mayor resistencia a sequía, el caso de la alfalfa, lluvias intensas, el caso de los tréboles, bajas y altas temperaturas. Eso va a depender de acuerdo a si bajas temperaturas, si son especies mesotérmicas de clima templado frío, o son especies megatérmicas de clima C4, de clima tropicales o subtropicales. No producir timpanismo. Lo ideal es que sean especies que no produzcan timpanismo o que sean de menor potencial empastador. Por ejemplo, las especies que producen timpanismo son, ustedes ya lo saben, lo vamos a ver, son las leguminosas. Pero por ejemplo tienen el caso del Lotus corniculatus o trébol de cornito, que no producen paste, ya vamos a ver por qué, es la única leguminosa que no produce paste. Y también tenemos que por trabajo de genética convencional o por ingeniería genética, organismos genéticamente modificados, tenemos especies de leguminosas como de alfalfa que tienen menor potencial empastador, como el caso de la alfalfa Prointa carmina. Pero bueno, que tenga el menor problema de empastador, de empaste. De todas formas, el problema de empaste vamos a ver después que se puede controlar con sistemas de preoreo y demás. Que no produzca trastornos digestivos, el caso de la chicoria cuando está muy tierna, el Melilotus alba. El caso de la chicoria puede producir llenado ruminal, no timpanismo, pero sí llenado ruminal. El caso del Melilotus alba, que puede producir diarreas. El caso de la cebadilla criolla, la avena cuando está muy tierna, que puede producir problemas de diarrea también. Es importante que no produzca esos problemas, o si no, esos problemas controlarlos dándole suplementación estratégica a base de granos y de heno, digamos, para contrarrestar con fibra y con materia seca los problemas de diarrea. Que no produzca problemas metabólicos, el caso de los verdeos de invierno, que fundamentalmente pueden producir problemas de hipocalcemia, que están relacionados con el periparto en las vacas de Nordeño, en las vacas blandas argentinas de Nordeño, y el caso de la hipomagnesemia, que pueden producir en los avenales o en los verdeos de invierno por carencia de calcio y carencia de magnesio, pueden producir estos problemas metabólicos. Como ven, estas son las características que debe reunir una buena especie forrajera. Las especies forrajeras, cada una va a tener alguna de estas características, no todas juntas porque es imposible, pero bueno, esto es un poquito las características más importantes, que es ideal que las especies forrajeras, acuérdense de esto que es importante, es preferible siempre especies preferentemente semipermanentes que nos estabilizan el sistema reproductivo en el campo. Barbecho, ¿seguimos?